Bueno, vamos a ver cómo se integra un grupo. Pichon-Rivière da una definición de grupo que dice que es un conjunto restringido de personas ligadas entre sí por constantes de tiempo y espacio, articuladas por su mutua representación interna y que se propone en forma explícita o implícita una tarea que constituye su finalidad. Vamos a ir desglosando esta definición de grupo. La primera parte dice conjunto restringido de personas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que no toda cantidad, no todo conjunto humano puede ser un grupo. Se requiere que no superen alrededor de las 20 personas, alrededor de los 20 integrantes. ¿Por qué? Esta cantidad es lo que permite, por un lado, construir una representación totalizante del grupo, pero también permite construir una representación individual de cada uno de los integrantes. Estas dos posibilidades se logran con esa cantidad restringida, digamos, de personas. Si nosotros tenemos un conjunto de 40 o 50 personas, lo que vamos a conseguir son subgrupos, y acá es muy difícil conseguir estas dos condiciones psicosociales de los grupos, que es poder construir una representación grupal y al mismo tiempo una representación que identifique la singularidad de cada uno de los integrantes del grupo. El otro aspecto es ligadas entre sí por constantes de tiempo y espacio. Esto significa que se requiere de un proceso. La constitución de un grupo no es inmediata, no porque uno reúna a 15, 18 personas, tiene allí un grupo, sino que es el mismo grupo el que va a hacer devenir un grupo de ese conjunto de individuos o de personas. Cuando uno reúne esta cantidad de sujetos, lo que tiene es una serie. Serie es un concepto de Jean-Paul Sartre, el filósofo francés, figura hegemónica de la filosofía de los años 60, donde hay, digamos, un conjunto humano, pero cuya causa de reunión, cuyo motivo de reunión le es exterior. Por ejemplo, la cola de un colectivo, el hall de un teatro, el hall de un cine, personas que están esperando ir a ver la misma película. Lo que tienen en común es esa película, pero es una razón que les es exterior. Para constituir un grupo necesitan tener algo en común, algo que los involucre. Hay un famoso cuento de Julio Cortázar, Autopistas del Sur, que es un cuento que relata en una carretera francesa, en una autopista, que de repente se separan los autos, con lo cual al principio compiten un auto con otro para ver quién adelanta 1 centímetro, 2 centímetros la caravana, pero las horas van pasando 3/4 partes de un día, con lo cual empieza una convivencia, empieza una necesidad de comunicación, de saber qué pasa, comienzan a interactuar un auto con otro, empiezan a confraternizar y empiezan a organizarse para subsistir. Necesitan agua, necesitan alimentos, hay alguien que se descompone y necesita medicamentos. O sea, comienza a haber razones en común
que hacen que esa serie inicial se vaya poco a poco constituyendo en un grupo, en una comunidad, porque tienen una preocupación y una necesidad en común. Estas constantes de tiempo y espacio podríamos decir que se complejizan cuando la integración grupal se da en la modalidad a distancia, porque estas constantes de tiempo y espacio es un tiempo presencial, pero también es un tiempo virtual y es un espacio donde hay un cara a cara, pero también hay un espacio de la virtualidad. Que esto es una característica, digamos, que complejiza la integración grupal en la modalidad a distancia. Siguiendo con la definición, también Pichon-Rivière dice que este conjunto restringido de personas que están ligadas entre sí por constantes de tiempo y espacio están articuladas por su mutua representación interna. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que es necesario para la integración grupal, para conformar un grupo, que cada uno de los integrantes pueda constituir, producir, construir una representación del otro en su escenario subjetivo. Esto es un organizador grupal, es un primer organizador grupal, que podríamos decir que se trata de un organizador vincular. ¿Por qué? Porque cuando yo construyo una representación del otro, estoy construyendo al mismo tiempo un estilo vincular, un tipo de relación con el otro, una cualidad relacional con ese integrante. Ahora, la mutua representación interna, como la llama Pichon-Rivière, se da por rasgos, o sea, yo me apropio de un rasgo del otro y en un primer momento ese rasgo del cual yo me apropio tiendo a totalizarlo. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que si una intervención del otro me agradó, yo tiendo a internalizar al otro como alguien con el cual puedo relacionarme, puedo desarrollar una amistad, como si ese rasgo fuera su totalidad. Sartre dice que cuando uno capta un rasgo del otro y lo totaliza, de alguna manera lo está cosificando. ¿Qué significa no cosificarlo? Significa poder tener una experiencia comunicacional, interaccional, múltiple, y poder incorporar los rasgos múltiples del otro. El ser humano es múltiple, el ser humano no es unidimensional, por lo cual cuando uno capta esa pluralidad del otro, Sartre dice accede a su humanidad. O sea que acceder a la humanidad del otro es poder acceder a esta complejidad, a esta multiplicidad de rasgos que el otro en su mismidad contiene. Ahora, acá también podríamos decir que la construcción de esa mutua representación, la construcción de esa el llegar a plasmar, digamos, ese organizador vincular. ¿Qué quiere decir organizador? Quiere decir que es un eje alrededor del cual se integra el grupo. Esto en la modalidad a distancia se construye en una alternancia entre presencia y ausencia. Las preguntas de quiénes somos, cómo somos, cuántos somos, se da en estos dos escenarios de presencia y ausencia. Y esto de alguna manera complejiza
esta construcción, digamos, de la mutua representación y del vínculo, de la trama vincular con el otro. Sobre todo porque en un primer momento la captación de ese rasgo tiene mucho de reencuentro. El otro me cae bien o me cae mal de acuerdo a experiencias previas, de acuerdo a que yo reencuentro en el otro alguna otra experiencia donde me fue bien o me fue mal. Y esto es parcial, es un rasgo y implica una cosificación, con lo cual es necesario, digamos, un monto de interacción, comunicación, de praxis en última instancia, o sea, de praxis, de experiencia y de reflexión acerca de esa experiencia para poder captar al otro en su humanidad, en su pluralidad, en su integralidad. El último rasgo, digamos, o la última parte de la definición de grupo, Pichon-Rivière dice que se propone en forma explícita o implícita una tarea que constituye su finalidad. Esta tarea es también un organizador grupal, en el sentido que para Pichon-Rivière no hay grupo sin tarea, no hay grupo sin objetivo. Si un conjunto humano se integra y permanece en el tiempo, quiere decir que está cumpliendo un objetivo, lo sepa o no lo sepa, sea una tarea y un objetivo explícito, consciente o implícito. Podríamos pensar en, por ejemplo, las tribus urbanas. Las tribus urbanas, supongamos los emos. Los emos tienen ciertos lugares donde se encuentran, por ejemplo, la Plaza Rodríguez Peña, creo que los sábados se encuentran, y uno podría, desde una mirada exterior, decir, están todos parados, están todos juntos, no hacen nada. Entonces, ¿cuál es el objetivo de juntarse, de reunirse, de agruparse? Acá hay una tarea implícita, hay una tarea que no está explicitada, difundida, verbalizada, pero uno podría intuir que buscan para reconocerse, se buscan para reafirmar su identidad como emos, para renovarse, en el sentido de que tal vez hay nuevos rasgos de la vestimenta o nuevos rasgos de la música o nuevos textos, ¿no? En esta suerte de filosofía de vida, ¿no? O concepción de vida que caracteriza a los emos. Pero si permanece en el tiempo, dice Pichon-Rivière, esto seguramente es porque tiene un objetivo, tiene una tarea, aunque sea implícita. Podríamos decir que la modalidad a distancia complejiza esta integración grupal porque, por un lado, la modalidad a distancia, la modalidad de la integración virtual, tiende a generar más malos entendidos. O sea, Pichon-Rivière dice que la comunicación humana es el reino del entendimiento, malentendimiento. Pero en la virtualidad, al tener solamente significantes escritos como vehículo y mensaje de comunicación, de intercambiar información, hace que los silencios, las respuestas demoradas, por ejemplo, tiendan a cargarse con fantasmas. No me responde porque no le importó lo que dije o no me tiene en cuenta. O sea que comienzan a haber fantasmas, digamos, que pueden obstaculizar o introducir ruidos, entre comillas, en la comunicación.
La integración grupal es siempre una gestaltum. El grupo, dice Sartre, también no es, se hace. Y Pichon-Rivière diría, sí, es un es siendo y es un es haciendo. En el sentido de que no hay ningún grupo que esté totalizado. Siempre es una gestaltum. Pero esta desestructuración, reestructuración de esa totalidad, al darse en distintos escenarios, al tener una intermediación tecnológica, requiere de aprendizajes múltiples, o podríamos decir, esta gestaltum se despliega, digamos, en múltiples escenarios, con lo cual complejiza. Aquí el aprendizaje, digamos, no tiene otra posibilidad más que la tolerancia, podríamos decir, la tolerancia a esa incertidumbre, a esa confusión, a esa sensación de desinstrumentación que produce todo lo nuevo. Y esto nos lleva a pensar que hay dos contradicciones fundamentales en los inicios del grupo. Una que es la contradicción sujeto-grupo. La contradicción sujeto-grupo es esa inquietud que surge acerca de la propia identidad. Cuando me integro a un grupo, la primera preocupación es ¿qué es lo que tengo que hacer acá? ¿Qué se espera de mí? Si yo participo, ¿cómo voy a ser visualizado? ¿Cómo voy a ser considerado por el otro? Hay una preocupación por la autoestima, por la propia autoestima, con lo cual es inquietante. Estos primeros momentos de la integración grupal son inquietantes. Uno podría decir, bueno, pero a todos les pasa lo mismo. O sea, no hay un grupo que vaya a evaluar homogéneamente una participación. Cada uno debe ser consciente que está allí no solamente para integrarse a ese grupo, sino para ser apoyo de la integración de otros. Uno necesita a los otros para poder integrarse, pero también los otros necesitan de uno y del apoyo de uno para esa integración. Es el pasaje siempre inquietante del yo al nosotros. La otra contradicción que señala Pichon-Rivière es la contradicción entre proyecto y resistencia al cambio. Se busca lo nuevo, se busca innovar, y hay un entusiasmo, digamos, por lo nuevo, por descubrir, por aprender, por lo novedoso. Pero una vez instalado en la situación novedosa, en la situación de desconocimiento, surge la resistencia al cambio. ¿Por qué surge la resistencia al cambio? Porque en la situación novedosa surge el temor a no estar instrumentado para la nueva situación. Y esto es verdad. Nadie está instrumentado en la nueva situación, porque siempre la instrumentación es producto de una experiencia y uno todavía no ha podido construir una experiencia en ese espacio desconocido. Esto produce incertidumbre, produce confusión, produce inquietud, temor, pero es necesario contener este proceso porque forma parte del aprendizaje. Pichon-Rivière solía criticar mucho que estos rasgos eran considerados como errores o como rasgos indeseables de la situación de aprendizaje. Y Pichon-Rivière dice, nadie aprende sin cometer errores, nadie aprende sin confusión, nadie aprende sin incertidumbre frente a los niveles de comprensión que va logrando. Pero esta es la aventura del aprendizaje. Toda integración grupal de alguna manera es una indagación-acción, o sea que uno
cuando va indagando y va aprendiendo, está al mismo tiempo viviendo la experiencia. Y recordaría, digamos, una frase de Spinoza, en el sentido de que Spinoza dice que ese encuentro con el otro, cuando dos cuerpos o dos ideas, dice Spinoza, se componen, esto genera potencia y pasiones alegres. Y uno podría decir que una de las mayores felicidades del ser humano es aprender con placer, aprender disfrutando.